Ay, excelente canción que nos ponen antes de regresar del corte rico, de verdad. Estoy contenta porque sé que no es viernes, pero es lunes y es intermedio. Pero bueno, Javi, presenta a nuestro invitado. Bueno, pues hoy tenemos al invitadazo, como siempre, a todos los lunes, Legal Enterprises de México, Luis Granados. Un placer estar con ustedes otra vez. Qué gusto ya de regreso, porque ya Sí, se ya había ausentado demasiado un tiempo ratote. nos había abandonado, de verdad. Sí, ya casi como un mes, ¿verdad? Sin venir, Sí, más de un como mes. Me da mucho gusto estar de Realmente. Qué bueno. Oye, pues hoy vamos a platicar de un tema que pues, se le conoce en México como el cáncer de México, ¿no? Así La es. corrupción. Es un problema que pues no es nuevo. Ya eso viene de Como el bullying. años atrás. Sí. Pero en los últimos años se ha endurecido mucho, ¿no? Y se ha buscado la manera de combatirlo. Pero, ¿se puede combatir la corrupción? Totalmente. Existe un concepto que me gustaría manejar primero que nada. La corrupción es simplemente el abuso del poder por parte de una autoridad para un beneficio personal. Eso es lo que entendemos como corrupción. Es abusar del poder que uno tiene para poder beneficiarse de otras personas. Ahora bien, lo que sucede para poder prevenir esta clase de cosas, para poder combatirlas, es darse cuenta de que, en primer lugar, no es que sea un mito, es algo bastante real su existencia, es algo totalmente contemporáneo que ha existido hoy y siempre. La diferencia es que la gente lo ha satanizado, la gente lo ha hecho mucho más grande de lo que realmente es. La gente piensa que todo lo que se hace en los tres poderes es de cajón corrupto y toda la gente es corrupta y toda la policía y todos los que trabajan en toda la dependencia todos son corruptos, y no es cierto. Realmente yo he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente así y realmente en mi vida profesional he visto pocos incidentes de eso. ¿Cuál es la realidad? ¿Que existe? Claro que existe. ¿Cómo se combate? Como se lo digo cada mañana a mis alumnos, se combate con conocimiento. La ley es muy clara, los derechos que tenemos los ciudadanos son bastante claros. La corrupción es producto de la ignorancia, de abogados que desconocen cómo hacer su trabajo o que se aprovechan de gente que no saben de lo que les están platicando y en base a eso se corrompen. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se combate? Con conocimiento, conociendo la ley, entendiendo cómo funcionan las cosas. Yo le digo a mis alumnos que un buen abogado es aquel que nunca se corrompe. ¿Por qué? Porque conoce bien la ley y sabe específicamente qué pedir, cómo pedirlo, cuándo pedirlo y dónde pedirlo. Un abogado se corrompe, una persona se corrompe cuando empieza a prometer cosas que no puede cumplir. Cuando tienes un cliente y le prometes una victoria segura por encima de todas las demás cosas, cuando tú sabes que eso no es así, en ese momento te ves obligado a recurrir a la corrupción. ¿Por qué? Porque empezaste a hacer promesas que no podías cumplir. ¿Cuál es la cura? Hablas con la verdad, dices lo que yo te puedo ofrecer es esto, en este tiempo, y te respaldas con conocimiento. Además, otro mito que la gente tiene muy arraigado que no es real, el que las autoridades no hagan nada referente a la corrupción, eso no es real. En cualquier dependencia de gobierno, en cualquier autoridad, contra cualquier servidor público que se violente contra ti, que tú sientas que tiene cualquier ímpetu en tu contra o que no está haciendo bien las cosas, existen totalmente los recursos, las autoridades, las dependencias encargadas de resolver esas cosas. Es solo cuestión de conocer, es solo cuestión de preguntar. ¿Y a quién le podemos preguntar? ¿Dónde podemos conocerlo? Ok, lo primero que uno tiene que hacer, como siempre les digo en este programa, es tener un abogado de cabecera. Yo había establecido en otros programas que el mito de que la mayor parte de los abogados son corruptos no es cierto, es un mito. Conozco muchísimos por mi profesión y son en la mayoría grandes personas. Sí. Lo único que tienes que tener es un abogado de confianza. Uno sabe cuando le están jugando mal las cosas. Tú sabes cuando vas con autoridad y te pide mordida y te pide una cosa o la otra. Y si tú accedes, ya eres parte de, Eres ¿no? parte de eso. Sí, ya no te puedes ni quejar. ¿Cuál es la acción correcta? Vas con tu abogado de confianza y le dices, fíjate que me sucedió esto y esto. Y si es un buen abogado y posee el conocimiento de decir, eso no es así, y le vas a hacer así, así y así. Realmente combatir la corrupción es esencialmente sencillo. ¿Por qué? Lo complicado que la gente no sabe es corromperse. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara. La ley te dice, vas a ir derecho del punto A al punto B. Que le quieran sacar la vuelta por otras letras, eso es muchísimo más Laberintos, complicado. nada más se Eso hace. es muchísimo más complicado. Demostrar la justicia es lo más simple. Este derecho que tengo es gratuito, no me tienes que cobrar. Y en 8 días me tienes que resolver. Ok, el que tú quieres que te resuelva en 4, que te cobren en 12, que le den vueltas, eso es mucho más complicado porque la autoridad tendría que justificarse a sí misma. Lo más simple, y así lo manifiesto para nuestro público, lo más simple para la autoridad es seguir las reglas. Porque hay manuales, hay tiempos, se les indica cómo hacer todas las cosas. Lo complicado es corromperse. La gente se corrompe porque es ignorante.
porque no conocen sus derechos y porque otros se quieren aprovechar de eso. Es verdad. Por ejemplo, el año pasado creo que se modificó la ley en la Ajá. Administración Pública Federal. Por la transparencia. Ajá, pero se iba a crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Ok. No se ha llegado todavía, los diputados siguen, creo que frenaron ese proyecto, porque no se ha concretado bien esa comisión. ¿Hay alguna luz verde para que esa comisión ya se conforme? Desde luego. Quiero hacer una observación específicamente sobre ese tema. Desconozco y no quisiera ahondar en las referencias ni en las intenciones políticas que pudieran tener en ese respecto, pero más allá de esa comisión, yo quiero aseverar que ya tenemos todos los medios necesarios para combatirla. Realmente tenemos todos los medios para hacer que la corrupción se detenga. Claro que quieren crear nuevas instituciones, nuevas dependencias para hacer más fáciles las cosas, pero en realidad no son necesarias. No son necesarias, ¿por qué? Porque la corrupción se detiene desde el momento en que uno no lo permite. La autoridad, como tú decías, Luisa, te pide, ¿sabes qué? Necesito tanto dinero para hacer tu trabajo. Y tú sabes que es gratuito, no tienen por qué cobrarte nada. En el momento en que tú accedes a esas cosas, Ya. lo haces tú más complicado y enredas más la madeja, porque ahora quiero una dependencia que me ayude a que no exista eso. ¿Quieres que no exista? Te dijeron que te ibas a esperar 8 días, te esperas 8 días. No pagas para que se haga en 4, en 2 o al momento. Sí. Te dijeron que va a ser tanto, es tanto. Punto. Te dijeron cuáles son las etapas, esas son las etapas. ¿Por qué? Porque no solo es en la autoridad. Me han tocado clientes que con toda honestidad yo les digo, ¿sabes qué? Mira, tu proceso va a durar 3 meses. Y me dicen, oiga, no hay forma de pagarle a alguien para que dure menos. Desde ese momento es la ciudadanía quien está aceptando que eso pase. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, yo jamás tocaría la corrupción. Eso es para gente ignorante. Cuando se trata de los problemas de otros. Pero cuando se trata de tu Sí, problema, en todas las rápido. áreas. eso entonces quieres que sea ya, en ese momento, y que todo esté a tu favor, y que todo se te Sí. solucione. Porque Sí. son esencialmente egoístas. Es muy fácil hablar de justicia cuando se trata de otros, pero es muy difícil hacerse justicia a uno mismo. Por ejemplo, en el día a día se ven muchísimas maneras de corrupción, ¿no? Desde el tránsito, ¿no? Que te infracciona y te dice, oye, échame la mano ahí te va para el chesco, ¿no? Como se dice vulgarmente. Desde ahí empieza, hay una cadena de corrupción, desde el ciudadano hasta las grandes cúpulas. Ese es un buen ejemplo, porque es un servicio que no ofrecen otros despachos, aprovecho para hacer promoción de eso. Es un servicio que no ofrecen otros despachos, pero las multas de tránsito son también algo que está muy satanizado y mitificado en la sociedad. Es real que un oficial de tránsito tiene todo el derecho de detenerte y si te pasaste una luz roja o pasó cualquier cosa, infraccionarte. La ley es muy clara. Tú te pasas una luz roja, mereces una infracción, pagas el precio a eso. Hasta ahí debería terminar. Sí. Y están en todo su derecho de multarte por cualquier acción que sea ilegal de tu parte. Meterte en sentido contrario, chocarte, conducir en estado de ebriedad. La gente olvida que el oficial de tránsito está ahí para hacer un buen trabajo, para coordinar las cosas. Punto y aparte, que no solo en Tabasco, en cualquier parte de la República, un oficial de tránsito te detenga injustamente y te sugiera cualquier clase de beneficio para él a cambio de dejarte ir, eso es totalmente ilegal. Y como se lo aconsejo a todos mis clientes, dile, póngame la multa. Sí. Póngamela. Me voy a ir y me pone la multa. Claro. No te la va a querer poner porque es ilegal. Es lo que yo siempre digo, la corrupción es más difícil. Él sabe que tú no hiciste nada malo, Sí. entonces no tiene nada que poner. Él sabe que si te la pone, van a ir, por ejemplo, a nuestro despacho que ofrece ese servicio, vamos a ir al tribunal correspondiente y vamos a impugnar la multa. Lo van a mandar a llamar y le van a decir, a ver, justifícame por qué pusiste esto. Y si no lo puede hacer, puede perder incluso su placa. A ver. Entonces, eso es algo que no solo sé yo, lo sabe cada oficial de tránsito. Claro que hay muchos que hacen muy bien su trabajo, pero el día que a ti te detenga uno y tú sepas que no es correcto, dile, a ver, ponme la multa. A ver si lo va a aplicar. Yo tengo una duda. Actualmente, bueno, ahorita han habido muchísimos cambios en toda la manera, ¿no? Y vemos ahora que los tránsitos ya no te hablan, ahora te toman la foto de la placa o del carro. ¿Ahí qué pasa? Ok, esta nueva modalidad que están adoptando se debe a un principio muy básico. Anteriormente, cuando te infraccionaban, les faltaban esos datos. Es decir, no los anotaban. Aun si la multa era justa y correcta, por faltarles esos datos, no podían, no la valían. Entonces, para protegerse ellos mismos de que no los fueran a llamar a un tribunal y que les resultara ilegal la multa, Por eso así. te empiezan a tomar fotos, todo, que no es ilegal. De hecho, tomarle fotos a tu coche, pedirte tus datos y todo eso es perfectamente normal. Ah, Para ok, saber, ¿no? sí. Para saber.
Pues sí, fíjate, pero igual otra duda que nos llegó por acá, ¿qué pasó con los abogados que mataron? Que sé que es un poco ok. diferente, pero bueno, quisiéramos saber un poquito, ¿no? Acerca Ok. de eso. No tiene una relación directa con el tema central que estamos No, nada. tratando, Pero nos preguntan, entonces queremos saber. pero si me preguntan mi opinión a eso, primero que nada, mi más sentido pésame a los colegas y a las familias Claro de que los sí. colegas. A toda la comunidad de abogados presentes que nos escuchan y que nos ven, nos duele mucho que haya tenido que terminar así. No es algo que debiera ser así. A nombre de Legal Enterprises, el propio y el de todos los abogados que tienen el placer de trabajar a mi lado y que tengo el enorme honor de trabajar al suyo, nuestro más sentido pésame. Por supuesto. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, mucha gente toma las respuestas incorrectas para solucionar un problema. Desconozco el caso en el sentido de cómo pudo haber sido, quiénes pudieron haber sido. Conozco los supuestos que maneja la autoridad y los investigadores, pero quien lo haya cometido son personas que no entienden cómo se resuelven las situaciones. Todos los abogados, y te digo, todos estamos en ese mismo riesgo, que existe algún cliente que no le gustó tu trabajo, alguna contraparte a la que hiciste demasiado bien tu trabajo y resuelve que esa es la única forma. En realidad, como abogados estamos en riesgo porque si haces muy mal tu trabajo, puedes tener un cliente que no esté conforme y recurra a eso. Y si lo haces demasiado bien, puedes tener una contraparte que tampoco esté conforme con eso Claro. y termine así. ¿Cómo le haces? Tienes que tener la experiencia suficiente para saber qué clases de clientes aceptas. Sí. No me atrevo a hablar acerca de nuestros colegas ni de sus familias, solo te puedo decir que es un Claro. hecho lamentable y que si se pudo haber evitado, no lo sé, desconozco. Es un riesgo profesional al mismo nivel al que un médico se pinche con una aguja que tenía SIDA, son riesgos que pasan en tu profesión. Puedes conocer lo que tú quieras a un cliente, pero al final puede no salir bien, o puede ser una contraparte demasiado agresiva. Sí, ¿no? Sí, Me limito a dar nuestro claro. pésame. Un sentido pésame para la familia de los abogados Claro. que pues afortunadamente se llevaron pues Sí, claro que Ya. sí. Y bueno, siguiendo, en general, un abogado yo creo que siempre tiene que tener bueno, yo creo primero que nada que tiene que tener el respeto por todas las personas, porque yo siempre admiro, ¿no? Las profesiones, veo a un doctor, veo a un abogado, veo hasta un maestro incluso, Claro. porque todos tienen ese valor, ese conocimiento, esos estudios, hay que admirarlos y bueno, respetar esto, darles el pésame. Incluso, bueno, regresando un poco a lo de la corrupción, tiene mucha razón el licenciado porque, Javi, si te fijas, o sea, estamos alrededor de todo esto, pero también somos parte de, Sí. ¿no? Desgraciadamente somos un punto en la delgada línea, ¿no? De entrar o salir. o permanecer Sí. ajenos a ella. Ujú, exacto, pero ahí entra la responsabilidad de nosotros, ¿no? Para, como ciudadanos, para no hablar ni de más, ni tampoco quedarnos callados. Porque, por ejemplo, ahorita que hablamos en general de todo esto, ¿qué recomendación le podría dar a las personas que nos están viendo a través del intermedio? Yo daría dos recomendaciones básicas. La primera sería el consejo de que la corrupción no necesariamente forma parte de las grandes esferas del poder que todos vemos en todas partes. La corrupción empieza desde las cosas más pequeñitas, desde cómo educan a sus hijos, a sus hermanos, a todos los miembros de su familia. Desde ahí empieza la corrupción. Claro. Desde que les enseñes que hay formas más fáciles de conseguir las cosas que no son justas, desde ahí empieza la corrupción. ¿Quieren detener la corrupción? Olvídense de los políticos, policías, diputados, senadores, presidentes en la actualidad en el mundo. Empiecen a educar a los niños. La gente corrupta de hoy un día va a tener que morir. Algún día quienes van a ocupar su lugar va a ser la gente joven, Las nuevas generaciones. a la que le enseñaste que el único camino que hay es el justo, que si tú rompiste un jarrón, pagas para que se repare, pides disculpas, pagas y te aseguras que el daño se repare, que si no lo hiciste, te defiendes justamente hasta que se aclare. El primer consejo es, primero que nada, enséñenlo en sus casas. No permitan decir, yo estoy en contra de la corrupción, pero que tu hijo vea cómo te acolas en el supermercado, en la tienda, cómo no devuelves un cambio. Entonces ahí es cuando le mandas el mensaje pequeñito de, hay casos en que la corrupción se permite y no es cierto. Hasta en el en lugar ningún caso. de los minusválidos, ¿no? Te estaciones en lugar de los minusválidos. Nadie nos va a ver, es solo un momentito, le dices. El niño comprende que hay momentitos para ser corrupto. Sí. Y el segundo consejo es el que siempre he dado. No es la obligación de todos los mexicanos conocer todas las leyes, sí de los abogados. Entonces, mantengan un abogado de cabecera,
un abogado de confianza. Estoy seguro que todos conocemos por lo menos a un amigo, pariente, Sí. novio, esposo, padre, que es abogado y en el cual puedes depositar tu confianza y decirle, no sé cómo hacerle, ayúdame. Tus dudas, claro. Sí, que totalmente. Y él te va a explicar y te va a orientar. ¿Dónde podemos encontrar a los amigos de Legal Enterprise? Totalmente, como aparece en la parte inferior de nuestra pantalla, estamos en iniciación de Cotos 24, ahí tenemos atención completa para todos los que nos quieran visitar. Les digo, los servicios en todas las áreas, penal, civil, amparos, constitucional, familiar, corporativo, todo lo que necesiten. Estamos abiertos totalmente para lo que haga El falta. corporativo viene mucho de moda, ¿verdad? Para Villahermosa, ¿verdad? Totalmente. Pues totalmente. muchísimas Privada. gracias, ¿no? Por acompañarnos. Es un placer, Siempre los Luisa. amigos de Legal son bienvenidos Así y en es. Twitter igual les compartimos los videos y en Facebook todas las Y aprendemos entrevistas. mucho, Luisita, ¿eh? Sí, cada día que ya viene. queremos ser abogados. No. Bueno, tú Espero no, que yo- ya yo quieras sí. ser abogado. Ya. No, ya No. no, las horas de hacer. Dicen, todavía no me convencen, pero bueno, Javi, se nos acabó el tiempo, nos vamos a Gracias. hacer un corte, muchas gracias, Un placer. licenciado. Nos vamos a un corte, Javi, regresamos, esto es... El intermedio.